Muy buenos días. De nuevo, el hermano pueblo de Haití sufre una tragedia, un terremoto de magnitud 5.9, por suerte que no duró mucho en el tiempo. Causó destrozo a construcciones que ya habían quedado sentidas, como dicen, del pasado terremoto de hace muchos años, y otras que aparentemente fueron construidas en ese interregno desde el año 2010 hasta ahora, sufrieron destrozos. Se han contado oficialmente 12 muertos y hay por lo menos un centenar de personas heridas con lesiones de importancia. Todo esto coincidió con unas inundaciones fruto de las lluvias que también causaron destrozo y daño a vivienda y al campo. De nuevo, Haití requiere de la solidaridad internacional. Y ya incluso el gobierno dominicano ha dicho que espera que el gobierno de Haití explique un poco la magnitud de los daños y ver en qué medida se puede auxiliar al vecino y hermano país. Así es, Gustavo. A pesar de que ya sabemos algunos datos, la información que se manejó en el fin de semana sobre el terremoto fue muy limitada, debido primero a que el epicentro del terremoto, la zona más afectada, la zona de Port-au-Prince, muy al norte de Haití, quedó un poco incomunicada. Hay una parte donde no se puede acceder por carretera. Estuve comunicándome con algunos colegas de Haití, principalmente del diario Amigo de Acento, Le Novelis, que informaron que la situación es un poquito precaria, dado la marginalidad de esa zona y lo escasa de la comunicación y el acceso, que está haciendo un poquito difícil la llegada de la ayuda. Hasta ahora se han contabilizado en 188 los heridos, pero ellos entienden que son mucho más. Las personas heridas, todavía hay personas atrapadas en algunas edificaciones que sufrieron derrumbes, y el presidente estuvo ayer en esa zona afectada y se entiende que en las próximas horas ellos podrán dar la alarma de las cosas que necesitan, aunque es muy claro que se necesitan medicamentos, ya lo habían dicho, y alimentos para los afectados, y mucha gente que ha quedado sin vivienda. Así es. Bueno, y como te decía, coincidió también con unas inundaciones y unas lluvias que también causaron daño a la agricultura también en Haití. Hay que decir también que ya ha habido réplicas y que se han sentido fuertes tanto en Haití como ayer y antes de ayer se sintieron también esas réplicas en territorio dominicano. Sobre todo en la zona del Cibao oriental y occidental, así en el noreste y en el noroeste de República Dominicana, se sintió esa réplica de ayer. Aquí no se han reportado realmente daños, pero sí un buen susto. Y es probable, dicen los expertos, que se sigan sintiendo réplicas con el transcurrir de estos días. Hay que esperar que de verdad, en este caso, la solidaridad internacional sea efectiva para Haití y que no ocurra lo que ocurrió en 2010, que hubo muchas promesas, se citaron cifras de donaciones, pero efectivamente esas donaciones en muy poca medida se materializaron en ayuda efectiva para Haití. Hay que resaltar también que el sismo del sábado fue de 5.9 en la escala de Richter, y en muchos países quizás un sismo como este no represente gran peligro, pero un país como Haití, donde hay tanta deficiencia en temas de construcción, sí es muy significativo. Hay que recordar que el sismo del 2010 fue de 6.7 más o menos, sí, y destrozó todo Puerto Príncipe, y esta zona donde ocurrió es mucho más empobrecida que Puerto Príncipe. Pero tiene, vamos a decir, si es ventaja, porque no es ventaja, sino que en las zonas que son semirurales, que no hay construcciones hechas en concreto muy altas, esa es por un lado una ventaja en el sentido, sí, de que no se derrumban grandes edificaciones. Sí. De todas maneras, es muy triste esto que ha ocurrido y ojalá que los haitianos se recuperen lo más rápido posible. Hay muchos videos en las redes sociales de momentos de mucha desesperación, principalmente con el segundo sismo, porque fue muy fuerte, fue muy similar en grados al primero, y se produjo un caos de gran magnitud en toda la población, que ya estaba asustada por el sismo anterior, y en menos de 24 horas reciben otro sismo bastante fuerte. Y también todo el problema del clima, como está, bueno, hay que tener pendiente que es una gravísima tragedia. Ojalá que ese país se recupere lo más rápido posible. Bueno, y aquí en nuestro país hemos amanecido hoy, por lo menos se sintió mucho en el Gran Santo Domingo, con una de las protestas que han estado llevando a cabo
las centrales del transporte de pasajeros. En este caso, las afiliadas a FENATRANO, que es la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, pararon algunas rutas hoy, en protesta porque el gobierno ha estado subiendo los combustibles. Ha habido conversaciones entre las centrales de transporte y el gobierno para buscar alguna salida, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo y la gente estuvo varada hoy. Mucha gente que se transporta hacia su trabajo en la mañana o a su centro de estudio, o que regresan los que trabajan en horario nocturno, y se han visto varadas todavía hasta hace poco que iniciáramos esta transmisión. Muchísima gente en las calles, en las principales vías, en esos puntos en donde confluyen rutas, por ejemplo, como la esquina Caliente, o ahí después que se cruza de allá para acá o de aquí para allá, los puentes para comunicar al distrito con Santo Domingo Este, y ni qué decir de la zona de Santo Domingo Norte. Es decir, es caótico el tránsito ahora en la mañana. Según se informó anoche, el presidente de FENATRANO, Juan Uvieres, hizo el llamado, que no fue tan sorpresa, parece que anoche él hizo un llamado muy tarde ya a todas las unidades de rutas que están bajo FENATRANO a que llevaran a cabo este paro, que según se informó iba a ser a partir de las 9 de la mañana, pero todo indica que iniciaron mucho antes. Según lo que el llamado, van a estacionar todos los vehículos de transporte público en el carril derecho de las principales avenidas, y el objetivo de ellos es dirigirse al Intrant. Hay que resaltar también que ellos están incómodos luego de que ellos decidieron aumentarles 5 pesos al transporte público y el Intran lo desautorizó para ese aumento, y es principalmente la queja que tiene ahora mismo FENATRANO. Pero que de todas maneras el gobierno en ese aspecto no tiene, yo pienso, la fuerza coercitiva para obligarlos, porque muchísimas veces, ya sea con el Intran o cuando no existía el Intran, el gobierno decía, no, ese aumento no debe hacerse, pero total, usted se monta en su vehículo, quiere llegar a su trabajo y el chofer le dice, son 5 pesos más hoy. Usted, a menos que usted grite y diga yo no tengo y se lo dejen por ese precio, usted va a pagar porque no va a desmontarse. Sí. Y el gobierno no tiene cómo tomar todos y cada uno de esos vehículos y decirle no, usted cobra tanto, porque no hay personal suficiente ni hay forma de hacer efectivo esa prohibición, esa restricción. Eso es un poco complicado. Así es. En el día de hoy vamos a estar a través de nuestro portal acento.com.do dando seguimiento a esta situación. Nos informan que en la zona conocida como Pintura, que es la intersección de la avenida Prolongación 27, esquina Isabel Aguiar, se ha producido enfrentamientos esta mañana entre los choferes y se informó también que ya está militarizada la zona. Hace un rato nos informaron que se nota mucho la presencia militar con armas largas, un poco intimidante en esa zona, y vamos a dar seguimiento a lo que está ocurriendo allí. Ojalá que no se presente ningún hecho de violencia, porque eso es lo menos deseable. Claro. Bueno, y al final de estos paros, los más afectados son los empleados que deben llegar temprano a sus labores. Así es, así es. Sí. Hay que buscar, de todas maneras, hay que tratar de alentar ese diálogo que ya ha comenzado, y ver qué salida se busca. No es lo deseable, por ejemplo, los subsidios que ya se han denunciado tanto y se prestan a muchísima corrupción, pero al mismo tiempo hay que ponerse en los zapatos también de quienes se ganan la vida en este servicio, porque si los costos suben, ellos también tienen que buscar una forma de no sufrir totalmente ese efecto, ¿no? Así es. Porque todas las empresas y todas las industrias, si los costos se incrementan, traspasan ese incremento al precio de sus servicios, de sus bienes. Eso hay que entenderlo en economía simple. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con otros temas de interés de actualidad. Este domingo 7 de octubre, Brasil llevó a cabo sus elecciones generales y como habían vaticinado las encuestas, ninguno de los candidatos presidenciales logró obtener el 50% de los votos, por lo que Brasil tendrá que ir a una segunda vuelta. El candidato que obtuvo la mayoría de votos fue Jair Bolsonaro, que ya se había mantenido como principal, obtuvo 49 millones de votos para un 46.5%, seguido a el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, obtuvo 31 millones de votos más o menos
para un 29.25%. El candidato siguiente, que fue el único de la minoría que logró obtener más de un 5%, fue Geraldo Alcamín, del partido del PSBD, que obtuvo un 12.4%. Es bueno resaltar que se contabilizaron más de 3 millones de votos en blancos, 7 millones de votos nulos, y hubo una abstención de 29 millones de personas, casi 30 millones de personas se abstuvo de votar, un 20%. Hasta la hora que estamos grabando este programa, se había escrutado ya el 99.9% de los votos. Bueno, nada, se esperaba que este señor Bolsonaro, que es un hombre extremista en el mejor sentido de la palabra, porque tiene la idea más extrema con todo, es racista, no oculta que él odia a la gente negra, por ejemplo, y ni qué decir a los indígenas de Brasil, misógino, es decir, un hombre que desprecia a las mujeres. Él dice inclusive que de sus 5 hijos, la quinta es una hembra, dice que eso fue un error, oiga eso, él entiende que tener una hija es un error. Es un hombre que odia a la comunidad LGTB, ultranacionalista, muy derechista. Vamos a ver en qué termina todo esto. Hay una oportunidad, porque es una segunda vuelta el 28 de octubre. Él puede mantener ese porcentaje e incluso aumentarlo, ¿verdad? Si se gana aliados. El resto de los partidos, el PT fue que quedó más cercano, tendría que aliarse con el Partido Socialdemócrata, que fue quedó en tercero con un 12%, y buscar la alianza de la mayoría de los demás partidos y conquistar ese voto de la gente que no fue a votar. Es la única manera de disputarle el poder a este señor, que obviamente es un grave riesgo para esa sociedad, porque es un hombre con unas ideas muy descabelladas. Sí. Que ese tipo de gente termina haciéndole muchísimo daño a los países que gobiernan, porque yo no sé, ese podría ser un segundo Fujimori, que una vez que llegue ahí inclusive le dé un golpe al Congreso, porque dice que apoyó la dictadura militar. Él fue militar. Sí. O sea, creen eso, de un hombre que no es nada democrático. Una persona que admira a Hitler. Ese tipo de cosas. Bueno, lo dice todo. Imagínese usted que el partido, el PT, no quedó bien, o que quedó en segundo lugar. Dilma Rousseff, que fue destituida presidenta, fue derrotada. Ella aspiraba a una senaduría. Una candidata que tenía muy buen perfil y una mujer muy transparente, Marina Silva, quedó muy lejos, su propuesta no caló. Hay que ver qué ocurre. Bolsonaro no solo derrotó humillantemente a la izquierda y a los socialdemócratas y a la izquierda moderada, sino también a los más derechistas. O sea, los partidos derechistas tradicionales tampoco, quedaron mucho más lejos que la izquierda. O sea, sí. Es un hombre que promueve un autoritarismo, un personalismo. Hay esa ola en el mundo ahora de sociedades, pueblos, que prefieren este tipo de opciones, gravísimo error, de confiar como la redención de un país a un individuo, que lo único que tiene es un discurso de decir yo arreglo, yo esto. Eso es totalmente antidemocrático. Así es. En estas elecciones fue evidente que el PT tuvo que pagar por la condena de Lula por corrupción y también la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Fue muy notorio la baja que tuvo en casi todo el país. Sin embargo, es bueno resaltar que el PT tuvo mayoría en cuanto a los gobiernos regionales, o sea, los gobernadores, la mayoría que pudo pasar, el 50%, fueron del Partido de los Trabajadores. Eso dice que es un partido que conserva todavía una porción importante del voto. Ahora bien, dice muchas cosas estos resultados, entonces no era tan cierto que esas movilizaciones eran masivas a favor de Dilma, porque ella perdió. Sí. Es decir, su gente, esa que salió a la calle y decía que eso había sido un golpe de Estado, ¿dónde quedó? Porque ella perdió. Sí. Igual, muchos dicen, no, los culpables son los que con esa lucha anticorrupción detuvieron el PT. No, el PT se destruyó a sí mismo, si es que está destruido, no está. Porque no son santos tampoco. Todo ese engranaje de corrupción que auspició ese gobierno, sobre todo de Lula, con Odebrecht y todas esas cosas, eso no, tampoco esos son hechos inocentes tampoco, ¿no? Es decir, los partidos, es verdad que el enemigo político quiere destruirte. Ahora, si tú le ayudas, excelente. Aquí yo veo gente gritando, diciendo que el PLD quiere destruir los partidos. Bueno, los partidos se destruyen ellos mismos. El PRD, por ejemplo, que ahora es aliado del PLD, está en esa condición
por sus propias acciones internas. Claro. El Partido Reformista por igual. Y el propio PLD, que tiene ahora ese fantasma de división, si sigue ese camino, se disminuirá. Y eso no es culpa de nadie, ni que de... El otro se alegra, el otro quizá alienta, asusa, pero si usted internamente no es capaz de usted mantener su unidad o no cometer tantos errores o incurrir en tantos escándalos, porque eso es. Claro. Entonces, no es tan simple como decir, bueno, los que luchan contra la corrupción fueron los culpables de destruir el PT y ahora viene esto. No, porque igual esos, los más radicales en la lucha contra la corrupción, fueron derrotados. Sí. Igual la derecha tradicional fue derrotada. Eso es un fenómeno que hay que buscarle otra explicación. También para el PT iba a ser muy difícil quitarse esta mancha por el tema de lo reciente. Lula fue condenado este mismo año y su candidato lo impuso él, ni siquiera fue electo en el partido. También. Y entonces eso es una mancha con la que fue el PT a las elecciones. También hay que resaltar que el PT perdió el senador más importante que tenía de Sao Paulo, 24 años siendo senador. Que eso era un bastión, es tan importante que Sao Paulo, ¿no? Muy importante, y perdió ya, el PT no tiene esa senaduría. Es bueno también resaltar que el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, estaba aspirando a diputado y se convirtió en el diputado más votado de la historia de Brasil. O sea, eso llama mucho la atención. Lo que te quiero decir que es una ola que hay en estos momentos. Entonces, todavía ellos pueden, si deponen actitudes los demás y son inteligentes, tratando de ganarse el voto de quienes no votaron, llegar a una gran alianza con el objetivo de frenar a este señor en segunda vuelta. Si no lo hacen, van a sufrir las consecuencias. Pero bueno, porque es muy fácil ahora decir, bueno, se atentó contra este gobierno del PT y mira lo que ocurrió. Esos gobiernos que prometen redención y desilusionan también a los pueblos, tienen culpa de esas cosas. Sí, es claro. decir, no es tan fácil. Ahora mismo, por ejemplo, en Nicaragua, lo que está ocurriendo, si viene un gobierno, digamos, somocista, que revivan esas cosas, no se puede culpar al pueblo de Nicaragua ni a quienes están denunciando, ¿verdad?, los desmanes de Ortega y su gente. Más bien es ese tipo de gobiernos que desilusionan y hacen lo contrario de lo que prometen. Entonces, eso es lo que pasa también. Sí, no, vamos a tener que esperar al 28 de octubre, que es cuando se llevará a cabo la segunda vuelta, y Brasil tendrá una decisión muy importante en sus manos, porque tendrán que decidir entre castigar al PT por lo que pasó en los gobiernos anteriores o decidir por un presidente amante a las dictaduras, que eso es muy peligroso. No, y es que lo que él promete es una dictadura, él Exacto. promete eso, o sea... Quizá él no pueda hacerlo, vamos a ver qué tal, cómo vienen, cómo son las instituciones en Brasil, pero de que son sus intenciones, son sus intenciones. Claro, lo único diríamos que este tipo de gente gana y al poco tiempo, quizá la mitad de gobierno o un gobierno, quedan muy desacreditados porque no es verdad que van a redimir a la gente tampoco. Es que los extremismos, sean de derecha, de izquierda, como quiera, y hay unas coaliciones que se están formando porque esta gente es apoyada por esos fanáticos fundamentalistas evangélicos y católicos, que los más fundamentalistas, que entienden que este tipo de gente va a ser un gobierno en donde el Estado sea como un rector moral e imponga cosas. Grave error. Y eso lo estamos viendo en muchísimos países. Es una decisión muy difícil la que tienen que tomar. Bueno, vamos a otra pausa. El ex fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, fue condenado a 1 año de prisión suspendida, acusado de acoso sexual a varias empleadas. Esta condena se produce luego de que el imputado pidiera perdón a las víctimas en plena audiencia y el juez decidió condenarlo a 1 año de prisión suspendida. Ya tiene 4 meses, serían 8 meses lo que le estarían suspendiendo, y lo condenaron también a someterse a terapias y a realizar trabajo social. Luego de esta condena, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ofreció en el día de sábado unas declaraciones presentando esto como un gran logro del Ministerio Público ante este caso. Bueno, yo no sé, parece que hubo algún tipo de acuerdo, ¿no?, con las víctimas, ¿verdad?, para que se llegara a este tipo de sentencia leve, digo yo, porque es 1 año de prisión suspendida, o sea, él no va a ir a la cárcel. Y él reconoce
dice acoso, pero por los testimonios que dieron muchas de estas mujeres, fueron asaltos sexuales. Es decir, sí, que un hombre le diga cosas intimidantes a una compañera de trabajo, ahí hay acoso. Ahora, si el hombre trata de tocarla, trata de manera forzosa ponerle la mano, ¿verdad?, manosear, es un asalto sexual, eso ya es un delito más grave, una agresión. Entonces, no sabemos por qué razón, quién convenció a esas damas, ¿verdad?, de que aceptaran ese acuerdo. Pero bueno, esa es su decisión también. Hay que entender que es muy doloroso para una persona verse dilucidando estas cosas en un juicio abierto y que, ¿verdad?, y para su familia es una cosa muy difícil. Pero ese señor yo creo que debería recibir un mayor castigo, porque mucha gente han dicho, muchos especialistas, que el hombre que hace esas cosas, o si lo hace una mujer también, no es simplemente decir, es un enfermo, porque es que esas cosas se hacen muy premeditadas cuando se tiene una posición de poder. Es decir, no es que andan por la calle y de pronto brincan encima a una mujer. Sobre todo si ven que esa dama anda acompañada o que es un lugar que puede venir otra gente y defender a esa mujer o ella defenderse. Ellos calculan bien, o sea, está la alevosía, claro, ¿verdad? Trata de decir, en esta oficina no me puede ver nadie. Entonces eso es muy frío y despiadado. Entonces, no, también hay un cierto grado ahí de ejercicio de poder, y que muchas veces la empleada se siente un poquito intimidada por el tema de que es un superior. Claro, pero muy consciente ese ejercicio de poder. Es decir, que dice, yo tengo el poder y yo te puedo someter. Es una cosa perversa, claro, ¿no? No, y que estamos hablando de un fiscal que de por sí se puede sobreentender que está o que se siente por encima de la ley, y que si uno luego acudiría a la justicia uno no tendría ese acogimiento, porque estamos hablando de una persona que tendría las de perder. Y hay que recordar que este señor que se hizo alarde en un momento dado de que él tenía muchas relaciones poderosas en el PLD, en el gobierno. Sí. Bueno, pero por lo menos se ha resarcido vamos a decir, de alguna manera en parte, el honor afectado de estas damas, y ojalá que sea de verdad que reciba una terapia profunda este señor para que entienda, si es que se entiende que es un enfermo, ¿no?, que usted no puede hacer eso. Es decir, usted no puede andar pretendiendo que cualquier mujer que esté a su lado, usted tiene el derecho de acosarla, de pedirle que acepte sus propuestas indecentes, porque eso no debe ser, ni que sea casada, soltera o como fuera. Usted es un superior laboral, por eso no le da a usted ningún derecho a hacer esas cosas. Y ojalá que de verdad las autoridades se empeñen a fondo para desterrar esta práctica, que primero es un delito más que todo, y que sabemos muchas mujeres que han sufrido este tipo de agresiones. Y yo creo que lo más reconocible de este caso es el valor de esas mujeres de denunciar lo que estaba ocurriendo. Claro. Porque por lo regular esos delitos quedan impunes por el temor de la mujer a denunciar, por ser señalada o por miedo al agresor. A veces incluso miedo a su propio compañero. Si es un hombre mente estrecha que no entiende, muchas veces se afecta a su relación. Claro, y a pesar de que es una sentencia muy débil, por lo menos el caso llegó a la justicia, él reconoció el delito que cometió y obtuvo una sentencia, aunque mínima, la obtuvo, y esperemos que por lo menos la parte que le toca en el reforzamiento conductual sirva de algo para que esta conducta él no la repita. Claro, yo creo incluso que debió obligársele a que públicamente pagara un espacio, que se publicara en todos los medios audiovisuales y impresos, diciendo yo agredí a esta persona, yo esto y esto, para que se tome en cuenta. Hay países que tienen, por ejemplo, una legislación que cuando alguien incurre en este tipo de delitos, inclusive lo ponen en una valla, diciendo yo soy un agresor sexual. Así es. Para que la gente sepa quién es y pase ese bochorno público, además por alerta también. Así es. En otro orden, Gustavo, y antes de despedirnos, es bueno mencionar que el sábado China anunció el arresto del director del Interpol, Meng Hongwei, acusado de soborno y delitos de corrupción. Es bueno resaltar que desde el día 26 de septiembre la familia había denunciado su desaparición, no se sabía su paradero, hasta que ayer, el sábado, China anunció este arresto con una posterior carta pública de su demisión del cargo.
una dimisión obligatoria, digo yo, porque... Exacto. Es bueno mencionar que estos delitos de corrupción en China se castigan con mucha severidad. Ese gobierno no juega con eso, porque él es una persona que tenía un cargo en el Partido Comunista Chino, sí. O sea, y había sido funcionario chino, y por su conocimiento se había destacado como investigador. La Interpol, que es una entidad internacional que tiene su asiento en Francia, en el Lyon, lo eligió para ser su presidente mundial. Y sin embargo tuvo que dimitir porque el gobierno chino lo llamó, venga acá. A él se le está acusando de un delito de soborno, que es corrupción. Sí. Pero no vayan ustedes a pensar que son esos sobornos que se ven aquí multimillonarios. A veces son 2 o 3 miles de dólares, pero los chinos no relajan con eso. No, de hecho, en China está establecida la pena de muerte por delito de corrupción. Exacto, o sea que fácilmente este señor, si el asunto es grave, lo llevan al paredón. Así es, y China ya anunció que también está investigando a otros funcionarios allegados a él que estarían involucrados en esos actos de corrupción. Bien, uno no desea que las cosas sean tan extremas, como por ejemplo pena de muerte, es un extremo, pero lo cierto es que la corrupción es un delito tan dañino que merece castigos fuertes, duros. Y lamentablemente, si este señor incurrió en ese delito, tendrá que pagar. Así es. Bueno, será hasta mañana.